Hacia mi reencuentro, un podcast para volver a conectar contigo, con tu esencia, con tu espiritualidad, ir a tu interior, poder crecer, expandirte como alma, elevar tu vibración, conectar con tu paz interior. Un podcast con Jennifer Párraga y donde también vendrán invitadas, invitados a contarnos sus historias de vida, su transformación en el mundo del autoconocimiento, donde compartirán qué les ha funcionado para poder inspirarnos y hablar de la vida. Pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Hacia mi reencuentro. Hoy viene una persona pues muy especial para mí, tan especial que, bueno, nos conocimos, pues va a hacer en septiembre 2 años. Yo me acuerdo que coincidimos en un evento de crecimiento personal y la tenía aquí al lado. Y recuerdo que hicimos una dinámica y nos miramos a los ojos y yo digo, esta mujer tiene algo, vi algo diferente y me encantó. Y me quedé con las ganas de saber más de ella. Pero bueno, casualidades de la vida, que era la mujer del mentor de Guille. Y, y bueno, ella hizo un proyecto muy bonito. Ella actualmente es mi mentora, es mi maestra en materialización álmica. Y la verdad es que es una persona que tiene mucha luz, es una persona, bueno, yo digo que son de esas personas que hay que tener cerca en tu vida porque te transmiten paz, respeto, admiración. Y hoy en día el entorno para mí es súper importante y Belu es una de estas personas, ¿no? Ella es coach, mentora, experta en energía femenina y en materialización. Y bueno, le quise invitar a este podcast porque sé que ella nos puede aportar muchísimo, muchísimo valor. Así que nada, bienvenida, Belu, a este podcast. Para mí es un placer tenerte aquí. Y bueno, me gustaría empezar, como siempre empiezo en este podcast, con todos los invitados e invitadas. Eh, ¿Qué es aquello a lo que te hizo un clic en tu vida? Decir, ostras, yo tengo que hacer algo porque por aquí sé que no va bien la cosa. ¿Qué es aquello que te hizo decir, ¡buah, tengo que tomar acción? Bienvenida. Gracias, Jenny. Antes que todo, gracias. Qué hermosa presentación te escuchaba y me daba como esa energía de, ay, qué lindo, me encanta. Gracias por esta invitación, gracias a quienes están escuchando. Y bueno, empezó fuerte la pregunta. Sí, ¿eh? Mira, Sí. como cuento un poco en mi historia, digamos que desde pequeña siempre tuve como un llamado a la parte, vamos a decir, entre comillas, espiritual. ¿Sí? Ujú. Ahora no fue hasta mis 18 que empecé realmente a querer saber más de lo que pasa en el mundo, en la vida, en todo. Y esto fue a raíz de una situación, y es que en ese momento yo estaba saliendo con una persona que fue como el primer amor, Ujú. y pasó una situación en la que me quedo, recuerdo durmiendo en la casa de mi tía justo ese viernes y despertarme y ver el móvil con un mensaje de su mejor amiga que me decía, Belu, mm, Feli acaba de fallecer en un accidente. Y para mí fue como el primer contacto de decir, el primer contacto real, si bien ya había hecho cosas y había venido haciendo como algunas cositas internas, espirituales, fue decir, wow, esto realmente es el dolor. Wow. Y, y fue como, yo lo describo como una sensación de que entró un rayo y me partió, como que fragmentó
toda el alma hasta que fui reconstruyendo todo eso que se había fragmentado en ese momento. Ujú, Entonces fue como un tiempo de mucho sentimiento de depresión, de desolación, de empezar a cuestionar qué es la vida, qué es Dios, por qué las cosas pasan, por qué existe la muerte, a dónde nos vamos, como el querer entender cosas que normalmente una chica a los 18 años es raro que se pregunte. Lo que ujú, pasa que no me quedó otra alternativa que hacerme las preguntas. ujú, Y eso llevó a un camino de autoconocimiento y a un camino de conocer cómo funciona la vida, cómo funciona el mundo. ujú, Entonces, como que fue llevando a que mi rango de tolerancia a problemas, bueno, problemas, yo no veía problemas donde la gente veía problemas, porque sabía realmente que lo único que no tiene solución es como la muerte en sí, que hoy incluso entiendo que ni siquiera... Entonces, digamos que en ese momento empezó lo que diría como ujú. el clic y empezar a querer entender, Ujú, entender la vida, entender cómo funciona el ser humano, entender ujú, en ese momento desde el enojo, pero ahí empezó como la búsqueda, vamos a decir. ujú. Wow, vaya historia, Belu. Madre mía, yo pienso que cuando, bueno, el ser humano en sí, ¿no? Cuando le pasan cosas gordas de decir, wow, vaya hostia me ha pegado la vida, es cuando realmente reaccionamos, porque a mí me pasó igual. O Total. sea, cuando la vida te pega una hostia de decir, tengo que hacer algo sí o sí. Y en mi caso fue, pues, a raíz del fallecimiento de mi padre, que empecé de cero en mi vida, en todos los sentidos, y es lo que tú has dicho, Belu, o sea, quiero saber un poco más de la vida. ¿Es esto la vida? Quiero entender el ser humano, la energía, 100%, todo, ¿no? O sea, ¿por qué pasa esto? sí, Mm, sí, así es. Y lo ideal sería no esperar a que algo así suceda para despertar, ¿cierto? Pero bueno, hoy en día entiendo, comprendo y agradezco incluso la situación porque sé que ha sido perfecta, sé que era parte de lo pactado, ujú, eh, sé que había muchas cosas que se resolvieron y se abrieron en ujú, esa situación. ujú, Obviamente no, uno no le desea a nadie que pase por eso, pero también la realidad es que estamos en un mundo ujú, en el que muchas veces aprendemos por esas situaciones y despertamos por esas situaciones. Entonces, es como, ¿puedo juzgar la situación? No, porque simplemente me fue llevando a el camino que hoy estoy recorriendo. ujú, totalmente. Qué bueno. Claro, todas las personas que nos están escuchando, además es un podcast de espiritualidad y autoconocimiento, se estarán preguntando, quizás, no lo sé, ostras, todo lo que estoy atravesando, todo lo que mi alma está atravesando, estaba Sí, ya todo organizado, porque muchas personas yo pienso que se harán esta pregunta, ¿no? Decir, ostras, yo ya he escogido a mis padres, he venido aquí con un contrato firmado. Bueno, pienso que es un tema muy total. interesante. ¿Tú qué Sí, consideras, sí, sí. Belu? Sí, a mí me hace acordar la persona que se pregunta como, ¿tan mala fui en otra vida para estar pasando esto en esta vida? Es Ay, qué verdad. gracia. Em, a ver, vamos a decir que cada uno de nosotros, como personas individuales, que tenemos un nombre, que sabemos que venimos de un papá, de una mamá, que sabemos que nacimos en cierto país, que sabemos que nos han inculcado cierta cultura y ciertas creencias, em, está creando como su propia experiencia. Ahora, si vamos a hablar del alma, una cosa es Belu, Ujú, otra cosa es el alma que está habitando dentro de este cuerpo que se llama a sí mismo como Belu. ujú, Y el alma como tal no tiene una línea de tiempo.
Para el alma no existe un pasado, un presente y un futuro, solo pueden existir experiencias. Ujú, Entonces, en todas esas experiencias que existen, eh, la experiencia es lo que nos va entregando la sabiduría. Por lo tanto, eh, obviamente no es esto para decir ahora como, no, no te sientas mal si estás pasando un mal momento. Es como, tampoco rechacemos que somos seres emocionales y que nos, digamos, está bien sentir diferentes tipos de emociones, porque a veces caemos en juzgar cuando uno está enojado o en juzgar cuando uno está pasando por un momento de mayor tristeza o juzgar cuando realmente aparece como el sentimiento o el pensamiento más bien de no sé qué hacer. Ya ujú, no sé qué hacer en mi vida, ya no sé cómo solucionar lo que me está pasando, ya no ujú, sé cómo resolver lo que me está pasando. ujú, Y ese es el momento perfecto y qué bueno que llegue a ese punto que eso suceda, porque cuando la mente no encuentra soluciones, solo me puedo entregar al espíritu. Y ahí el alma es como se regocija porque sabe que te rendiste mentalmente y estás empezando a conectar con otra frecuencia. Es como cuando la mente ya no encuentra una manera mental de resolver lo que está sucediendo, solo podemos empezar a recurrir a otras cosas para resolver y sobre todo entrar en calma, sobre todo entrar en certeza de que nada es tan malo como la mente nos hace hacer creer. Como dije al principio, o sea, el hecho de a mis 18 años pasar por una experiencia donde esa persona muere me hace recordar la importancia de la finitud de la experiencia humana y a la vez la infinitud que somos. ujú, Es como ujú, el ego lo que teme es morirse, pero es que en algún momento va a dejar de existir Velu con las características tal y cual existen en este momento. ujú, Ahora, el alma que elige, que está eligiendo este cuerpo como vehículo, ujú, siempre va a estar ahí existiendo y siempre va a estar experimentando. Entonces, en su momento, cuando me pasó eso, sí, en ese ujú, momento no te voy a decir que la pasé bien y que estaba en amor y que estaba en una vibración súper elevada, ¿no? Estaba llevándolo como podía llevarlo en ese momento, porque soy humana, exacto. pero ser humana no quita la característica de la divinidad que todos somos. Es como a veces creemos que son dos características incompatibles, pero son dos energías que están presentes en todos nosotros. Y toca abrazar nuestra humanidad y abrazar nuestra divinidad. Es como la sombra y la luz. A veces encerramos la humanidad como que es lo que está mal y la divinidad lo que está bien. Pero es Ujú, que sin humanidad tampoco puedes expresar la divinidad. ujú, exacto. Es un equilibrio, ¿verdad? Entre, Sí, entre los dos. sí. No sé si he contestado así Sí, totalmente. exacto la Sí, pregunta. sí, sí, Eh, sí. creo que lo clave es empezar a conectar con uno. Y Ujú. cuando no se encuentren respuestas, entrégate a la incertidumbre. Pienso que hoy en día estamos, y yo me incluyo, ¿no? Porque también estoy en un momento de incertidumbre, que yo pienso que el ser humano cada vez se tiene que adaptar más a vivir en incertidumbre, ¿no? De decir, wow, esa falsa seguridad que nos quieren mostrar en trabajos, Sí, en relaciones. Yo pienso ajá, que, y además en muchas clases que nos cuentas también, es eso, adaptarse a la incertidumbre, porque al final eso es el alma, ¿verdad? Eso es lo sí. que quiere el alma, expandir. Fíjate, la gran contradicción que nos atraviesa, que no sé si las personas que escuchan han sido conscientes. Ujú, Por un lado, estamos en un proceso a nivel mundial de querer cambios. ujú, El cambio trae consigo un momento de caos, un momento de inestabilidad.
y sin embargo pretendemos que el cambio nos dé estabilidad. Es que es ilógico. Es como decir, quiero mudarme de casa. Ujú, Genial. Pues la mudanza va a traer un momento de desorden hasta que vuelvas a reacomodarte, o sea, físicamente, energéticamente. Entonces, ¿por qué angustiarse cuando de repente hay un cambio y aparece el caos? Es que es obvio que va a aparecer un caos, es como, es inseparable, pero la cuestión, la paz se va cuando empezamos a juzgar el caos como malo. ujú, Y fíjate cómo para mí la incertidumbre es un regalo. ¿Sabes por qué es un regalo? ujú. ¿Por qué? Y te pongo un escenario que a mí me parece, pero yo amo la incertidumbre. Y el escenario que me parece más como que me Ujú, aterroriza es algo, bueno, no diría que es imposible, pero sería como extraño. ujú, Ponte que vienes a este mundo y de repente, no sé, te ponen un chip y te dicen, esta va a ser toda tu vida. Y ujú. sabes lo que te va a pasar cada día, a toda hora, a todo momento. Es como, no existe la sorpresa, no existe la magia, no existe el... Porque sabes lo que te va a pasar, es como, sí, sé lo que me va a pasar, pero ¿dónde está el crecimiento? Si de repente aparece la bola mágica donde sabes exactamente lo que te va a pasar. No tendría sentido, no tendría sentido vivir. Totalmente. Entonces la incertidumbre le da sentido a la vida. No tiene sentido luchar contra algo que le da sentido a la vida. Es verdad. Qué paradoja, pero es así, ¿eh? Sí, Y, y todo el mundo huye se quiere escapar. Y yo la primera también, ¿eh? Que en su día, en todo, cuando estaba en trabajos que no me gustaban o amistades que, pues que no me aportaban, era huir, huir. Y al final es lo que dices tú, cuando estás en incertidumbre, cuando pasa algo malo, paradójicamente es porque va a ocurrir algo bueno, ¿verdad? Porque todas las personas que nos están escuchando dirán: "Guau, o sea, me tiene que pasar algo malo, pero luego tengo la tranquilidad y esa paz de que me va a dejar una enseñanza", ¿verdad? Y todo lo que vaya a pasar después es bueno. O sea, me va es una expansión. Sería esto, claro, ¿no? pero fíjate incluso si nos preguntáramos, Ujú. ¿qué puedo encontrar de bueno en esto que me está pasando? Exacto. ¿Qué puedo encontrar de bueno en esto que estoy juzgando como malo? Ujú. Incluso se puede hacer eso. Exacto, Todo, 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 todo es un aprendizaje, todo. exacto. Una experiencia humana. Estamos aquí para experimentar Sí, y sí. para explorar, para equivocarnos, porque también hay mucha gente que, eso de equivocarse, de tener errores, de fracasar, bueno, todo forma parte, ¿no?, de Mira, un plan. Ujú, en nuestro vocabulario aparece la palabra fracaso, ujú, aparece la palabra equivocación. ujú. Em, no las uso, yo no uso esas palabras. Qué Es bueno. como que tampoco creo en la equivocación, no creo en el fracaso. Ujú. Creo en que tomaste un camino que no era el más favorecedor y ese camino, cuando te diste cuenta que no era el más favorecedor, te hizo dar cuenta cuál era el camino. Entonces, qué bueno que Exacto. transité ese camino porque igual me dirigió al camino más favorecedor. Digamos que no hay caminos equivocados o acertados. Hay caminos que son más óptimos para tu evolución y lo vas a sentir. Ujú. Y es más, nadie te puede decir cuál es tu camino más favorecedor. Solo uno. Hay una frase que no me acuerdo quién la dice honestamente, pero es que no, dejar de buscar el gurú afuera, el gurú está dentro. Y ese es a lo que le huimos, a querer encontrar nuestro gurú interno, pero es que cuando lo encontramos es cuando realmente aparece la certeza, aparece el camino. Y si de repente tomo un camino que no era el más óptimo, bueno, transitar ese camino también me sirvió para redirigirme. Eso es. No es una equivocación, no existen las equivocaciones. Hay palabras en nuestro vocabulario que deberíamos dejar de utilizarlas, Ujú. como la palabra crea. Mm. Y, y el lenguaje está muy trastocado por muchas cosas. Entonces,
observa, si hay una palabra no, que realmente no favorece a la creación, a la vibración, no la utilices, usa otra. Porque ahora que dices esto de vibración, bueno, es un tema súper interesante. Al final, Ujú. ahí, bueno, atraemos lo que somos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice: "Ostras, no atraigo lo que quiero, ¿por qué será? No materializo esto, este viaje, este trabajo, esta relación, ¿por qué?". Mira, Eh, te voy a agregar un Eso. plus. Ajá. Ujú, Atraemos lo que somos, sí, y ujú, somos todo. Entonces, el único factor por el cual no atraemos lo mejor a nuestra vida es porque no reconocemos lo que somos. guau. Mm, Es como, no tienes que convertirte en nada, ya lo eres. mm, Simplemente que, mira, el otro día estaba escribiendo porque es como que me venía tanta información que no, había tanto para expresar que en ese momento la manera que encontré es escribiendo. ujú, Y en un momento mm, empieza a surgir como como la visión o el entendimiento de que estamos ujú, en una gran actuación. Y el problema está cuando de repente tu rol está en ser, no sé, em, el cantante de ópera que hace los coros en la obra. ujú, Y tú te empeñas en que tienes que ser no sé, el que hace las partes de acción. ujú, Y es como, ok, ya experimentaste eso, pero en realidad tu máximo papel, el papel que te va a dar la máxima conexión, es el que ya elegiste. Esto que me preguntabas al inicio de, ujú, retomando, fíjate, ahora volviendo a eso, si venimos con un contrato, si todas las cosas no pasan por un destino, siento que acá aún no hemos llegado a una verdad cierta, así que cada quien quédese con lo que le resuene. Yo les voy a contar qué es lo que resuena en mi persona, o sea, en mi ujú, ser. ujú, Yo siento que hay, digamos, acontecimientos, personas con las que sí o sí nos vamos a relacionar en esta vida, con ujú, las que sí o sí tendremos que pasar por diferentes circunstancias, con las que sí o sí vamos a encontrarnos. ujú, Ahora, tampoco creo que todo esté mm, súper mega destinado, porque si no caería el concepto de que tenemos libre albedrío. ujú, claro. Entonces, eh, es como tienes la libertad de ir experimentando, sí. Lo que pasa que cuando tú vas en favor de realmente la experimentación que te hace recordar más quién eres, Ujú, es cuando más en paz te sientes. Y cuando experimentas un montón de cosas, pero que te dejan una sensación de vacío, de lejanía, o no terminas de recordar tu potencial, es cuando empieza como la típica sensación de el automatismo, el ujú. modo zombie, etcétera, ¿no? El Piloto sentir que automático. mi vida depende de un otro, que mi vida depende de em, mi familia, del país en el que estoy, de la política, de... No, todo eso es mentira, o sea, son factores que existen y son reales. Ujú, Ahora la realidad es que tu vida solo depende de ti y en el momento que seas consciente de eso, va a ser una gran em, toma de responsabilidad y al ujú, mismo tiempo una gran toma de poder personal. exacto. Ser responsables de nuestra propia vida. Al final está ahí la clave, ¿verdad? Para mí Sí, creo que es una de las claves de ser consciente de que todo depende de nosotros. Somos los máximos responsables de nuestra propia vida, ¿no? Porque sí, a mí me pasaba también, siempre le daba la responsabilidad a mis padres, al gobierno, al trabajo, al jefe de turno, a la sí. amiga de turno también. Entonces, claro, cuando tú te das cuenta que tienes ese poder de decir, poner límites, decir que no,
lo que sea, ¿no? O sea, ahí te das Mm. cuenta de decir: "Guau, tenemos ese Sí, poder, ese sabio interno que nos va guiando". sí, completamente, sí. Siento que también hay que sanar con la palabra responsabilidad. Por lo menos yo cuando era más chica recuerdo que por ahí anclaba la palabra responsabilidad con carga, pero responsabilidad es, desde mi visión, como tú tienes la capacidad de cambiar tu vida, tú eres el que crea tu realidad, eso es responsabilidad, que no tiene nada que ver con utilizar las palabras de cargo con todo, de esto es una carga o de tengo la culpa entonces de lo que sucede, no. Responsabilidad es otra cosa, culpa ya es otra cosa y cargar con algo es otra cosa que vibran en una frecuencia más baja. Ujú, Decir responsabilidad conectándolo con tu poder personal ya es otra cosa. ujú, totalmente. Qué bueno, Belu. Es que me quedo embobada escuchándote, me encanta todo lo que nos estás transmitiendo. Y quería preguntarte, Belu, ¿qué, qué herramienta o lo que a ti te ha funcionado para todas las personas que nos están escuchando, que se encuentren en un punto de que se sienten perdidas o que quieren mejorar sus vidas o autoconocerse? ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado? ¿Qué herramienta mm, te ha ido a ti bien o recomendarías? Mira, Mm, siempre fui una persona muy curiosa qué bueno. y eso me hizo probar como muchas herramientas. Ujú, Entonces, empecé con hacer constelaciones. mm, Luego hice una formación en Reiki. Luego hice sanaciones de linaje, de madre y padre. mm, Luego hice regresiones a vidas pasadas. guau, Hice un montón de cosas. Algo que se llama, bueno, otra técnica como de sanación con las manos. ujú, Me inicié en ritos chamánicos. Aprendí a hacer círculo de mujeres. ujú, Ahí fue la conexión con la energía femenina que se nombraba anteriormente. ujú, Hoy en día estoy con dos herramientas que son el Tantra y la Cábala, ujú, que para mí son, de todo lo que he aprendido, siento que es mm, lo más elevado porque va a la unidad completa, o sea, es como que es algo muy, muy, no encuentro ni siquiera las palabras para describirlo, pero muy grande, muy conectado, entonces, de limpiezas energéticas, herramientas de todo tipo. Entonces, hay una frase que más el otro día hablando con Guille, ujú, hablábamos un poco de esto y me dice, ah, como la frase de Picasso, pero yo me acuerdo de la frase, pero no quién las dice. ujú, qué bueno. Para olvidarlo todo y Ajá. quedarte con realmente lo que... Entonces, te diría como prueba, No se te escucha, Belu. A ver, se te ve como así. ay, te Ahora dejé de sí, escuchar. ahora sí, ahora sí. No se tenía que escuchar, ¿no? Ahora sí, es que se ha quedado como ¿eh? Bien, aquí disculpar que se ha cortado la comunicación. Aquí de golpe acabó el podcast porque de repente le dejó de funcionar el micro a Belu y tuvimos que cortarlo. Como nos había dejado muchísima información de valor y ya casi llegaba al tiempo que más o menos suele durar este podcast, pues decidí ponerlo, pero bueno, explicando lo que pasó, que no pudimos seguir, no pudimos acabar el podcast porque no le funcionaba el micro a Belu.
Así que bueno, como todo pasa por algo, ¿no? Por una causalidad, pues esto, gracias a lo que ha pasado, pues vendrá más adelante. Habrá una segunda parte de este capítulo con Belu y nos seguirá aportando mucho de su valor. Así que habrá segunda parte. Y nada, ahora sí doy por finalizado este capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí y disculpar. Estos son a veces fallos técnicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por estar ahí y a todas las personas que nos han escuchado hasta aquí. Gracias.